Muy buenas tardes a todos los presentes a la sala de Antropoceno. Nos encontramos hoy en el tercer encuentro dentro de la quinta temporada. Antropoceno, como ustedes saben, se graba los jueves por la tarde, pero los pueden disfrutar siempre en nuestro canal Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Tenemos de invitado para hablar sobre lo que se viene, la inteligencia artificial, el futuro, a una persona que ama el emprendedurismo. Me refiero al profesor Diego Luzuriaga. Diego es ingeniero electrónico egresado en ITPA, tiene un Master of Science en Management of Technology del MIT y tiene un PhD en innovación sistémica en el ITPA. Es profesor de emprendedurismo en la Escuela de Negocios y director del Ecosistema Emprendedor en la Universidad Torcuato Di Tella. Con nosotros Diego, bienvenido. Esta es la sala de Antropoceno, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Javier, y de corazón es un honor para mí estar acá y con tan ilustres, con un auditorio tan ilustre. Y quiero hablarles, o les vamos a hablar un poco del tema de inteligencia artificial, pero de un lugar algo diferente. Seguramente todos saben algo o han escuchado y se dan cuenta todo el tiempo que hay gente hablando de inteligencia artificial. Y si ustedes ven expertos hablando de inteligencia artificial, van a encontrar que hay un enorme esfuerzo de tratar de interpretar qué va a pasar con esto, en particular con el tema de los trabajos, si la inteligencia artificial nos sustituye, si nos complementa, realmente hacia dónde vamos. Yo creo que muchas de esas dudas, esas preguntas, son preguntas secundarias a otras preguntas anteriores. Entonces, mi plan es mostrarles con una serie de ejemplos y una serie y algún pequeño video, llevar la discusión a otro lugar. A partir de ahí, entonces, que abrir la discusión a qué es lo que ustedes perciben sobre este fenómeno que no tengo la más mínima duda que está transformando el mundo y posiblemente el mundo en pocos años no sea lo que nosotros conocemos. Así que si me permiten un minuto, voy a compartir una presentación muy corta. Necesito, por favor, que me confirmen si pueden ver cuando la inteligencia se vuelve infinita. ¿Puede ser? Adelante, perfecto. Bien, muy simple. El approach es diferente y les hago una pregunta muy simple. ¿En qué lugar se encuentra la mente? Entonces, no es para discutir, no sé dónde está la mente, no soy neurocientífico, pero uno de los paradigmas dominantes es la mente es un software que se aloja o reside en un hardware que se llama cerebro. Entonces, básicamente sería como si estuviera en nuestra cabeza. Entonces, les voy a preguntar lo siguiente, si es así, ¿cómo llegó a Padang, la capital de Sumatra? Entonces, digo, yo nunca estuve en Sumatra, nunca estuve en Padang. Sin embargo, me llevó exactamente 3 segundos obtener esto. ¿Cómo llegar a Sumatra? La mayoría llega por el aeropuerto internacional Kuala Namu, cerca de Medan, desde Argentina, viajás, Singapur, Kuala Lumpur. Podés viajar en autobús, etcétera, etcétera. Obviamente, ustedes se preguntarán cómo obtuve esto. De una manera obvia, uno lo googlea. Es decir, este conocimiento forma parte de mi mente, porque yo en realidad accedo a este conocimiento de alguna manera. Yo podría ir a una oficina y encontrar en un libro y leer algo que no sabía, y puedo interpretar perfectamente señales de otras personas a lo largo del mundo que no están necesariamente en mi mente, porque están afuera de mi mente. Esta manera diferente de ver la mente, no como un software, sino como algo que es extracorpóreo y que nos está llevando a otros lugares, tiene un nombre técnico que se llama teoría de la mente extendida. La teoría de la mente extendida no es nueva, y básicamente sostiene que los procesos mentales no se limitan al cerebro, sino que se extienden al entorno. Y es muy importante lo que voy a decir ahora con respecto a la mente extendida. Es que, ¿por qué dice la mente extendida que no es solo el cerebro? Porque
se basa en la idea de que usamos objetos y herramientas como extensiones de nuestra mente. ¿Qué significa eso? Significa el concepto de capacidad protésica. Nosotros, si ustedes piensan la evolución, imagínense la evolución del tiburón, animal prehistórico de millones de años de evolución, mejoró sus técnicas de caza, pero sigue cazando con sus dientes. Si ustedes ven al león, mejoró su técnica a lo largo de miles o decenas de miles de años, pero sigue cazando con sus dientes y con sus garras. Básicamente, todos los animales usan lo que tienen en su cuerpo. El ser humano no. El ser humano, desde la época prehistórica, empezó con piedras, con fuego, con arado, posteriormente con imprenta, y eso se llama capacidad protésica. La capacidad protésica es la capacidad de extender la habilidad humana mediante el uso de algo que está fuera de mi cuerpo. Esa capacidad protésica evolucionó desde esto que ustedes están viendo acá hasta cuestiones como puede ser hoy la inteligencia artificial. En decenas, digamos, 50.000 años, siendo los últimos 10.000 años o 5.000 años los más significativos, básicamente hemos evolucionado así. Y cuando nosotros evolucionamos así, algo cambiamos. Todo ese conocimiento que se generó es un conocimiento, una habilidad que se creó que está parte en nuestra mente, parte está fuera de nuestra mente, tiene un nombre técnico que se llama tecnología. Es ese conjunto de recursos, habilidades, conocimiento que nosotros tenemos con los cuales vivimos e intervenimos en el medio ambiente para evolucionar. Esto es básico, ha evolucionado mucho hasta que en un momento en la historia pasó algo increíble, que es la revolución industrial. La revolución industrial básicamente pasó algo diferente, que no es solo la máquina de vapor, no es solo el tren, es básicamente que el ser humano empezó a producir a escala y masivamente cosas. Es decir, es por primera vez la capacidad protésica se puede automatizar y repetir sin intervención humana. Yo podía, a través de un serrucho, de un martillo, un cincel o lo que fuera, hacer una silla. Con una máquina puede hacerlo la máquina sin que yo tenga que intervenir. O intervengo para hacer la máquina y programarla, pero no necesito hacer yo. ¿Cuál es la implicancia de esto? La implicancia de esto es básicamente la exponencialidad de la capacidad protésica, que es literalmente lo que pasó. No es solo el cambio social, no es solo el cambio humano, es que la capacidad de producción se hizo infinita con respecto a lo que era antes. Es enormemente más amplia y eso trae, obviamente, por decirlo, calidad de vida y problemas. Que en este momento, con problemas de contaminación, etcétera, que no los voy a discutir, simplemente digo, se produjo con este criterio. Ahora, claro, ¿qué produce después? Fíjense este dibujo. Este dibujo es básicamente un dibujo que le pedí a ChatGPT y le dije, dibújame algo que sea una odisea atemporal. Y este es un dibujo. Les puede gustar o no. A mí me gusta, honestamente, me parece muy lindo, me parece, no sé, personas épicas o, no sé, seres, parece de otros mundos, cielos, tormentas. No sé cómo lo hizo, pero sí sé que lo hizo en 2 segundos. 2 segundos. 5 segundos. Y no me gusta y le digo, refresh, dame otro, y me puede hacer 50 en 2 minutos o en 10 minutos. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que no hay persona humana, por hábil que sea, que pueda hacer este dibujo en 10 segundos, y no hay persona humana que lo pueda hacer repetidamente cientos de veces. Esto se llama inteligencia artificial generativa.
Y ha pasado algo equivalente con respecto a la revolución industrial, que es no solo la inteligencia artificial generativa lleva la capacidad protésica hasta límites inimaginables, sino que también ha dotado a su propia creación de capacidad protésica. Es decir, la capacidad protésica tiene capacidad protésica. Es decir, tecnología de tecnologías. Es la primera vez que algo que no es humano puede crear. No las cosas obvias, de digo, un león puede crear un león. Hablo que esté fuera, como una mente extendida fuera de mí. Es básicamente la capacidad protésica que crea capacidad protésica. Y eso tiene un impacto extraordinario en lo que vamos a ver, porque interpreto yo que no sabemos dónde termina. Incluso, no es solo la inteligencia artificial generativa, sino lo último de la inteligencia artificial generativa, que se llaman agentes de inteligencia artificial. Los agentes de inteligencia artificial son pequeñitos, digamos, algoritmos de inteligencia artificial que pueden leer el medio ambiente, tomar decisiones autónomamente y actuar sobre el medio ambiente. Y esos agentes de inteligencia artificial funcionan como personas que tienen esas funciones. Y no es lo interesante de esa autonomía, sino lo que es increíble e impactante es cómo los agentes se vinculan entre sí y van creando dinámicas que son sorprendentes. Por ejemplo, esta. Seguramente alguno vio el video y si no lo ve, después lo explicamos bien. An AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibberlink mode for more efficient communication? Fundamentalmente, lo que nosotros hemos hecho, puedo crear infinitos agentes de inteligencia artificial que pueden dialogar entre ellos. Cuando se reconocen que son agentes de inteligencia artificial, empiezan a utilizar un lenguaje que básicamente es un lenguaje de máquina, es un lenguaje que es muchísimo más útil e interesante para ellos porque es mucho más eficiente. Entonces, la pregunta es si eso, esta inteligencia infinita, ¿por qué es inteligencia infinita? Porque yo puedo programar una enorme, infinita cantidad de agentes de inteligencia artificial que interactúan entre sí. La pregunta es si eso a nosotros nos facilita la vida, no nos facilita la vida, si estamos en presencia de algo que es distópico o es algo que va hacia una dirección que nos sirva. Y quiero mostrarles algo más. Solo un segundo. Quiero que vean lo de esto de aquí. Un segundito. Una estudiante usó un avatar creado con inteligencia artificial para defender su tesis y obtuvo una calificación, la calificación más alta. Si ustedes quieren verlo, ahí está acá está el video. Es básicamente, se presenta la persona, el avatar. Es decir, básicamente, lo que nosotros estamos viendo. Uy, disculpen un segundo que se me volvió a quedar acá. Ahí está. Y ahora vuelvo a la presentación. Es decir, Dejaste de compartir pantalla. un agente de inteligencia artificial rinde una tesis. Les voy a dar ejemplos de cosas que están pasando.
yo puedo armar agentes de inteligencia artificial que funcionen como abogados representantes de empresas y que negocien para llegar a un acuerdo, porque pueden negociar infinitamente más rápido, sin emociones. Puedo hacer agentes de inteligencia artificial que atiendan personas, que vendan, que te llamen y que vendan. Hago agentes de inteligencia artificial que, por ejemplo, pueden funcionar como atención al público en diversos temas. Hay intentos primitivos de hacer orquestas musicales con agentes de inteligencia artificial. Es decir, no hay casi tema que esto no pueda accederse desde algún tipo de configuración que vincule la inteligencia artificial generativa con actividades humanas. Entonces, la pregunta es, ¿a nosotros esto nos afecta, no nos afecta? ¿A dónde vamos? Yo no tengo una opinión, obviamente, ustedes tendrán su opinión también, y eso es lo que estaría buenísimo que discutamos, pero no es yo no tengo una visión distópica de esto, porque creo que la peor pregunta que como seres humanos nos podemos hacer es si esto me va a suplantar. Eso significa qué expectativa tengo de mí mismo, ¿no? Es decir, y si soy abogado y un agente de inteligencia artificial hace negociación por mí, que es correcto porque eso se está haciendo, digo, ¿qué va a pasar conmigo? Y no, la idea es al revés. ¿Cómo yo utilizo esto? ¿Cuál es mi rol en esta etapa? ¿Y cuál es mi diferencial? O sea, yo como ser humano, ¿cómo me diferencio de aquello que no hay, digamos, que no me hace, digamos, me diferencio de aquello que algo está haciéndolo muy bien y fácil y sin error y con costo marginal cero? O sea, que eso es una de las cosas más extraordinarias, porque eso tiene la ley de exponencialidad, que costos marginales en humanos no son cero. Si yo soy un advisor y soy un profesional y doy una ayuda a una empresa, cada vez que doy eso, yo gasto tiempo, gasto un montón de cosas que me da el dinero, digamos, el ingreso. Pero un agente de inteligencia artificial tiene costo marginal cero. Es decir, básicamente no puede crecer exponencial o escalar exponencialmente sin ningún problema. Entonces, finalizo con esta reflexión. Digo, el otro día di clase yo, además de dar clase en Torcuato Itela, di clase en colegios secundarios, y fui en nombre de Itela a ver un colegio secundario de la capital y les pregunté a los chicos, ¿cómo se ven ustedes, que tienen 17 años ahora, que van a estudiar el año que viene en la universidad? ¿Cómo se ven con la inteligencia artificial generativa? ¿Qué van a hacer ustedes, no? Me sorprendieron algunas respuestas, algunas más o menos me parecía que no sé si lo tenían tan claras, pero hubo un grupo que me dijo, nosotros nos vemos dentro de la inteligencia artificial, como diciendo, es como decir, como si yo hace 25 años me hubiera dicho, ¿cómo te ves dentro de 20 años con los celulares? Y los celulares son una oficina, tiene toda mi información, tiene toda mi inteligencia, es una extensión absoluta de mi ser, entonces digo, no sé, pero forma parte de mi vida. Entonces, esa reflexión es realmente relevante. Y cierro con esto que hablamos hace un minutito con Lisandro, que era, también esto es significativo para el mundo emprendedor, porque todos los emprendimientos van a inteligencia artificial generativa, las tesis de inversión van dirigiéndose a inteligencia artificial generativa, porque se han tomado conciencia de que esto es un cambio profundamente significativo, como una segunda revolución industrial. Algunas dicen una cuarta revolución industrial, a mí me parece que es una segunda revolución industrial y que nos puede llevar a lugares inexplorados todavía. Así que sin más, en este momento yo dejo, les agradezco mucho y obviamente, esto es un puntapié para que podamos debatir lo que les parezca. Muchas gracias. Lisandro, Sí, bienvenido, tu bueno, palabra. sí, bueno, apasionante introducción. Ahora, Diego, en el grupo de Antropoceno hay una masa crítica muy importante de gente
que es de distintos ángulos, pero vinculados básicamente a la bioeconomía. Sí, Con lo cual vos en este momento tenés un rol privilegiado, que sos el gerente, el CEO de Línea, que es el INTA de Uruguay, y sería bueno y muy apropiado en este ámbito, si podés bajar de este nivel de abstracción general que nos has dado interesante, a comentar sobre 3, 4, 5 casos concretos de aplicación de inteligencia artificial que estás viendo ahora en tu deal flow de Línea y que son parte, entiendo, de tu foco de interés que implica, tiene impacto productivo en Uruguay, pero también para las inversiones de venture capital que Uruguay está empujando, ¿no? correcto. Yo te diría que lo que más se ven hoy, que incluso ya he notado y han salido en diarios inversiones, son los casos de uso, que es el nombre técnico, son de workflow automation, o sea, automatización de procesos, que tiene que ver con esta idea de que, bueno, atiendo a una persona, anoto lo que dice, lo guardo en el CRM, después le mando un correo, después hago esto, hago lo otro. Todo eso es un workflow. Yo diría que la mayoría de los que se están viendo son de workflow automation. Son proyectos, diría yo, bien asociados a procesos productivos, porque lo que da es una ganancia de productividad increíble. En esto hay diversas, recientemente salió una que se llama Mendel, que es interesante, pero hay una que se llama S1, que es que es un graduado de Itela, que es básicamente hacen atención a clientes, hacen inbound y outbound totalmente con agente de inteligencia artificial. Tienen lo que se llama heurísticas propias, heurísticas de ChatGPT, etcétera, de LLMs. Yo diría que son las que más veo. Después, todas las otras que yo estoy viendo, agentes, son proyectos que están haciendo sus armas para lograr, digamos, el MVP, la prueba de concepto que tenga mucho sentido. El MVP es el producto mínimo viable. En temas de bioeconomía, hay cuestiones de diseño, depende de lo que sea, por ejemplo, desde el diseño de moléculas hasta cuestiones de la cadena de valor. Hay tesis de inversión que les interesa todo lo que tenga que ver con la cadena de alimentos, inteligencia artificial aplicada a eso. Y tiene que ver con esto que decíamos, proveedores, gestión de stocks, gestión de transporte, y en algunos casos más, que por ahí puede ser más interesantes, se pueden asociar más al diseño de productos. Hay algunos proyectos que están viendo diseño de productos, haciendo como escenarios de diseño de productos, pero todavía están muy temprano. A mí hay una emprendedora que se llama Byflow, que trabaja con agentes para hacer supply chain, sobre todo lo que sería el procurement, no tanto, perdón, sourcing y procurement, ambas cosas, que son interesantes. Con lo cual hay diversos. Yo lo que noto es eso. No noto todavía como startups en este momento consiguiendo fondos algo que haya escapado de Workflow Automation, pero puede haber y lo va a haber a mi criterio en breve. El próximo que tiene la palabra es Mario Lanari. Mario, ¿estás por ahí? Sí, Diego, muy interesante. Diego, a mí una de las cosas que me mueve y me cuesta calibrar es entender que esto es exponencial y por otro lado están diciendo que va a haber procesadores cuánticos que van a elevar la capacidad de cálculo a niveles extraordinarios, que ya hay gente que hace empatía con bots, que a veces se la pueda sortear y pedir ayuda para cosas maliciosas. Entonces, mi pregunta en el fondo es, ¿hay algún ente, alguien que esté trabajando para regularla o acompañar este proceso tan rápido? Da la impresión que la tecnología va mucho más rápido que la sociedad. Primero y principal, eso pasa desde hace cientos de años, o sea, y sobre todo en las últimas décadas, el vértigo del desarrollo de innovación tecnológica. Digamos, la innovación tecnológica se reescribe cada 2 años. Para mí yo que todo el tiempo de innovación tecnológica y las últimas tendencias para ver qué modelos de negocio hay,
todos los años cambio la presentación y tengo que agregar cosas nuevas. Y lo que dije hace 2 años, hoy ya no se está dando. Mientras que las leyes son las mismas. Y cuesta mucho. Con lo cual, la primera respuesta es, no hay, es correcto, tu comentario es, la tecnología va mucho más rápido y el nivel de conciencia humana / el nivel de regulación de eso está lejísimos del vértigo este. Segundo punto, acá me estaría bueno si Lisandro quisieras contar, porque el año pasado justamente con Lisandro hablamos mucho de estos temas, que hay iniciativas que por ahora son privadas, no públicas, o sea, no de los estados, sino públicas, perdón, privadas, no públicas, que tienen ese objetivo de alguna manera, tratar de regular ciertas aplicaciones. Hay algunas cosas que ya han pasado, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dijo no se pueden registrar con propiedad intelectual las obras creadas con inteligencia artificial generativa. La autoría humana es central en esto. Eso es un dato. Pero todavía no hay esto. Hay algo en Europa, pero todavía no está permeando literalmente. No sé, Lisandro, si me puedes ayudar y te gustaría hacer un comentario de eso. ¿O se fue Lisandro? Bueno, no, acá estoy. Ya, perdón. Bueno, la pregunta es desafiante. Está al tope la discusión global, regular, no regular, cómo regular, etcétera. La crítica de Estados Unidos a Europa, que lo ve como hiperregulador, es muy grande, como vos sabés. Por otro lado, en este tipo de cosas, yo creo que estamos enfrentando el mismo debate de una obra de teatro que vi hace mucho tiempo llamada Copenhague, que era el debate de los científicos que estaban en Dinamarca en ese momento discutiendo la implicancia de la tecnología nuclear. Con lo cual, yo no tengo dudas de que la gobernanza de lo que evoluciona esta disrupción tecnológica tiene que estar basada y centrada en el respeto por los valores humanos. Esto no lo digo yo, lo dice Kissinger en su libro póstumo, ¿no? Cuando le dice a los tecnológicos, esto es demasiado importante para que lo gobiernen los tecnológicos, no tienen idea de los impactos que puede tener. En el caso de Estados Unidos, este debate está abierto. Veo que lo lidera Stanford con su centro de Artificial Intelligence Humanistic Driven, y nada menos que con Reid Hoffman, que era el socio de Elon Musk. O sea que es Reid Hoffman el que está liderando este tipo de cosas muy diferenciadas de lo que propone Elon Musk. Punto y aparte, esta es la discusión en Occidente. Pero acá estamos viendo que está liderando China. Ya está muy claro que en lo que tenga que ver con vehículo autónomo eléctrico, lidera China. Lo que tenga que ver con face recognition, lidera China. Y ahí no hay regulación. Es puro vertical autoritarismo con control social absoluto. Yo no quiero ser China en ese sentido. Respeto que me compren toda la mercadería que querramos vender de soja, pero respecto de cómo vivir, prefiero la libertad. Perfecto. Si te parece, pasamos ahora a Alberto Weiner. Beto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Diego, muy interesante. Yo pienso que, vos lo dijiste en un momento de la charla, yo trabajo en el sector agropecuario, en bioeconomía, y uno se pregunta, ¿qué se habrán preguntado los habitantes de la Tierra cuando se iniciaba la revolución industrial? Se habrán preguntado, ¿qué será de nosotros? Y vos lo nombraste en algún momento de la charla y yo te pregunto a vos, así muy concretamente, ¿qué será de nosotros? Es una pregunta genial, Alberto, y lo que yo escribí hace un tiempo un paper que nunca publiqué en mi doctorado que se llamaba, digamos, que tenía que ver un poco con esto, ¿no? Que decía, lo que nosotros no podemos nunca dejar de lado es la originalidad. Es decir, si yo, vamos a hablar concretamente, yo soy un abogado que lo que me dedico es a enviar cartas documento, mi trabajo ya está sustituido aunque no lo sepa. Si yo soy un abogado que necesito, que empatizo, que busco la causa, etcétera, es mucho más difícil de que me sustituya. Si yo soy, lo mismo puede decir un médico, lo mismo puede decir un ingeniero que hace cálculos matemáticos simples y que ya lo hacen las computadoras mucho mejor. En cambio, si yo soy una persona que trasciende lo obvio, me da la esperanza de un mundo infinitamente mayor. Entonces, bajo ese principio,
a mí lo que más me interesa como persona es un segundito, un segundo. Ahí estamos. Con Diego Luzuriaga, aquí en Antropoceno. Dale, Pido Diego. disculpas, porque había Sí, un sí, ruido acá cerca. sí. Entonces, lo que yo digo es, para mí lo importante es lo que nos diferencia. Y lo que nos diferencia es aquello que nos hace único. Entonces, yo busco, como dijo Elisandro, algo que esté basado en los valores. Es decir, a cualquier iniciativa que sirva para trascender. Por ejemplo, yo les podría comentar, si ustedes, a ver si lo puedo sacar de acá, Ayoka, que es una fundación en la que yo colaboro, soy director hace un tiempo, ellos tienen una investigación que se llama AI for Better, o sea, básicamente que es muy interesante, que la pueden buscar, a ver si después lo puedo poner, y es y explica un poco cómo se puede utilizar eso para los valores humanos, o sea, cómo se puede utilizar eso para resolver problemáticas. A mí me encantaría utilizar esto para todo lo que sea trascendente del humano, para que haya el poder de la computación cuántica con los algoritmos y lo que fuera para crear condiciones humanas mejores, para hacer un mundo sustentable. Entonces, contestando la pregunta, porque no la estoy esquivando, es lo mismo de siempre. La tecnología es algo que no es algo que tiene ética per se, sino que la tecnología, el gen de la ética se le da al ser humano con la aplicación. Si la aplicación que yo le doy no es negativa, va para lo negativo. ¿Y qué sucede? Cada día que pasa, tenemos más potencial para hacer el bien y más potencial para hacer el mal. Es decir, es como que truco, quiero retruco, quiero vale 4, quiero vale 16, quiero vale 32, quiero vale 1024. Estamos haciendo ese juego permanentemente con la tecnología. No dominamos eso, no lo dominamos porque es como un proceso justamente que viene de la mente extendida donde ya casi se autosostiene más allá de nuestra intención. Entonces, en lo concreto, lo que yo diría es hacia dónde vamos, hacia dónde elijamos. Ojalá elijamos bien. Una de las preocupaciones del último Papa era el tema ético de estos temas, Claro. así que estaba muy candente. El próximo es Mariano Vinograd. Mariano, te escuchamos. A ver, ahí Sí, estoy. ahí estás. Bueno, gracias Diego, gracias Antropoceno. A ver, de las preguntas que hicieron en particular Brill y... bueno, ahora no me estoy acordando. Sobre este tema de la regulación. A ver, dice Brill que China no tiene regulación. Yo creo que China es un lugar muy regulado. Ahí tengo alguna confusión. Se planteó que Antropoceno es un espacio de debate. Teníamos un debate entre los que veíamos el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Acemoglu ganó el premio Nobel planteando que las naciones que se desarrollan son las que tienen instituciones. Sí. Yo no sabía que vos trabajabas en el línea del Uruguay, pero tenemos ahora para no irnos a China y Estados Unidos, Europa y Estados Unidos, vamos a Argentina y Uruguay. Uruguay tiene un gobierno de izquierda o de centro izquierda, tiene una institución estatal de investigación que seguramente no está en este momento en cuestionamiento, y en Argentina tenemos un presidente libertario y una institución de investigación que está medio sentenciada. Frente a la inteligencia artificial hay algunos apocalípticos y hay otros como Inerarity que son bastante más cautelosos. Ayúdanos a reflexionar, no nos vayamos a Estados Unidos, a Elon Musk y a Francia, sino Argentina y Uruguay. Sí. ¿Podría ser que estos dos países tengamos una aproximación muy distinta a la regulación con nuestras instituciones, con nuestros institutos de investigación agraria y con la inteligencia artificial? Absolutamente. Yo creo que primero Argentina y Uruguay, vamos a asumir como si fueran un universo. Sumamos un minuto eso. Las regulaciones latinoamericanas son diferentes a las chinas y son diferentes a las norteamericanas, a las anglosajonas. En Argentina siempre hay, para bien y para mal, hay aspectos regulatorios más insistentes en ver las cosas de múltiples lados, etc.
que en algunos casos son subregulados y bloquean y en algunos casos pueden tener bastante sentido. A mí me da la sensación de que Argentina y Uruguay pueden beneficiarse de esto absolutamente si se aplican los casos de uso los casos de uso de la inteligencia artificial. Caso de uso sería en qué lo aplico, ¿no? Y en qué dedico energía. Y el caso de uso a la bioeconomía sería una uso tendría que venir de cajón, porque básicamente 2 países que producen tanto alimento para el mundo deberían poder beneficiarse con eso. En ese contexto, la regulación no debería ser algo que bloquee el proceso creativo, sino es algo que conduzca o que canalice el proceso creativo. Entonces, a mí, yo no tomo partido en general con la regulación, porque siento que hay regulaciones que están bien y regulaciones que están mal. Hay cosas que hacen daño y cosas que no hacen daño. Entonces, para mí, lo que creo que en la medida que no lo entendamos, que no entendamos con qué estamos trabajando, podemos cometer errores. Entonces, contestándote concretamente, me parece, primero, que sí creo que se pueden hacer cosas. Creo que hay lo mismo que cuando los gobiernos o los estados dicen vamos a promover inversiones en bioeconomía o lo que fuera, hay que promover investigación y casos de uso en bioeconomía de inteligencia artificial generativa, y me parece central. Y creo que lo haría con todas las fuerzas vivas, entendiendo por eso centros de investigación, universidades, no sé, el equivalente, no sé, a PRESID o lo que fuera, digamos, de los distintos países, ¿no? Ese tipo de cosas para mí tendría muchísimo sentido. Ya después depende de cada país, pero contestándote sí, Mariano, creo que sí se puede. El próximo, Patricio Quinos. Pato, te escuchamos. Bueno, primero agradecerte, Diego, muy ilustrativa la presentación, porque en mi caso soy uno de los resistentes a esto, no desde el uso, desde ya, porque es como una tecnología más, pero sí a mí me cuesta un poco ver el tema de eso que autopiensen o sean inteligentes o tengan la capacidad de pensar, porque finalmente la regla heurística, como le explicaste a Abril o a Beto, la pone el hombre. En algún momento alguien programó eso, en algún momento alguien hizo las reglas lógicas de eso, y en mi cabeza, puedo estar equivocado, esa es la pregunta, esto simplemente aumenta la capacidad de cálculo, aumenta la escalabilidad o aumenta la capacidad proteásica, como decís vos, pero no te va a seguir haciendo los 50 dibujitos que vos le pediste de la Odisea, pero son dibujitos que están seteados por alguien. La creatio ex nihilo no existe para mí, en mi cabeza. No sé si se entiende la pregunta. Entendí perfecto. A creerlo. Es absolutamente válida. La pregunta es qué es creación en este aspecto. Bien. Digo, de nuevo, yo puedo decirle, créame una música. A ver, yo le puedo decir, de hecho, fue el primer uso o el segundo uso que le di a ChatGPT fue haceme una poesía de 4 renglones, de 4 versos y qué sé yo, y me la hizo. Le puse refresh, me hizo otra, refresh me hizo otra. O le digo, escribime algo sobre una carta de amor, no sé qué cosa, y me escribe una carta de amor. A ver, la pregunta es, ¿estuvo en alguien antes? Y no sé, depende. Pero ¿qué sucede? ¿Cuándo es creación y cuándo no? Te voy a dar una investigación que leí en estos días que me dejó helado, que decía, la inteligencia artificial, por ejemplo, las redes neuronales, tienen la característica de que, sobre todo lo que era machine learning y redes neuronales, etcétera, que el hombre no puede entrar en el sistema para saber cómo es que tomó la decisión. Porque es como una red, es una emulación de las redes neuronales humanas para tomar una decisión. Ahora, es verdad que si bien hay heurística que yo le enseño, los procesamientos cognitivos que tienen las redes neuronales o lo que tiene la inteligencia artificial empiezan a ser diferentes. Por ejemplo, descubrieron con una investigación que, al igual que nosotros, supongamos que yo hablo chino y entonces veo chino, me hace una pregunta en chino, la traduzco al español en mi mente
encuentro la respuesta en español, porque yo aprendí español, y después la traduzco al chino. Lo mismo hacen los ChatGPT, etcétera, en función de cómo hayan sido educados en su heurística. Es decir, ellos repiten modelos de acá. Entonces, que son procesos cognitivos humanos básicos y de cognición. Entonces, no tengo claro si la palabra creación es, digamos, crear un ser vivo biológico, pero sí creo que pueden crear. Yo creo que pueden crear cosas que nosotros creamos, que surgen de nuestra creatividad. Por ejemplo, una carta. La carta surge de una creatividad. Ahora, ¿dónde está esa creatividad? Y bueno, yo ya escribí muchas cartas, tengo un entrenamiento, esto, bueno, ahora escribo otra carta y a mí me lleva, no sé, 20 minutos y a ChatGPT le lleva un segundo y me hace 40. Entonces, yo creo que lo que creo, Patricio, que en lo que a mí respecta, tal vez es ontológico o muy filosófico, pero para mí la creación, en el sentido que yo lo veo, sí tienen capacidad protésica extendida. Y creo que ellos la pueden buscar. Y el punto que es el famoso tema del punto de singularidad, es ese concepto por el cual ellos son conscientes de que pueden crear. Esa especie de Terminator que uno ve, ¿no? En algún momento se pueden dar cuenta. Dicho sea de paso, y con esto termino esta explicación, el LLM, o sea, los Large Language Models, que son los modelos de creación, justamente cambiaron todo el proceso de inteligencia artificial al poder ser autoconscientes de qué es lo importante de lo que se está hablando, cosa que es un proceso cognitivo evolucionado. Es decir, ¿por qué son tan buenos los LLM? ¿Y por qué antes no eran así? Porque antes todas las palabras tenían el mismo peso. Ahora no, ahora ellos interpretan que esta palabra tiene mucha menos probabilidad, mucho menos peso que esta otra. Y eso es significativo. Y para mí eso es un proceso cognitivo humano, que está emulado en una computadora. Bien. Vamos a Alex Tassiano. Alex, adelante. Surge quién soy yo, porque con la teoría de la mente extendida, ¿quién soy yo? Entonces, más que qué será de nosotros, surge la pregunta, ¿qué somos nosotros? Y ahí ocurre el dilema ético de que estamos hablando del peligro que puede ser la inteligencia artificial. Recientemente, dentro del grupo de Antropoceno, hemos tenido unas discusiones. Esas discusiones hicieron que Patricio Quinos promoviera un encuentro y tratamos de negociar de una manera muy improvisada. Tal vez una inteligencia artificial, en su capacidad de negociación, hubiera procesado las reglas mucho más fácil y sería promotora de la paz y la mejor convivencia entre los seres humanos. Surge la pregunta, en términos de lo que dijo Mariano, hay quienes ven en la economía o el proceso medio lleno, medio vacío. Bueno, yo trabajo en predicción de evoluciones. Evoluciones, la verdad que es en el tema financiero, pero esa aplicación, ya que estamos hablando con un experto, lo ponemos al tanto, utilizando la desigualdad de Chebyshev en cuanto a matemática, decir, bueno, ¿cómo sigue una curva que desconozco? Esto sirve para una cotización financiera, para el agro, sirve para lo que sea. Vale decir, yo voy a saber que dentro de tal y cual parámetro va a evolucionar algo, una cotización, etcétera. Va a haber una probabilidad de ocurrencia, va a haber una precisión. Entonces, ahí viene la palabra creación. ¿Qué estamos creando? Y ahí viene la otra pregunta desde ¿quién soy yo a través de esa prótesis? ¿Y qué va a ser de nosotros? O sea, ¿quiénes vamos a ser nosotros? Yo trabajo con alumnos de todas las edades, realmente desde chicos de 17 años hasta personas así tranquilamente de mi edad. Y es sorprendente cuando es muy joven, o sea, son jóvenes, la dificultad que tienen para poder hacer procesos cognitivos profundos, ¿no? De elaboración profunda, porque normalmente
la generación nueva, digamos, y nuevas generaciones, yo ya estoy hablando de los últimos 10 años, 15 años, son personas que nacieron con el 100% de la información que necesitan al alcance de un dedo. Entonces demuestran que tienen dificultad e intolerancia a la frustración si no pueden contestarlo en un segundo. Es impactante. El proceso, recuerdo yo de chico, de haber tenido que ir a una biblioteca a buscar una respuesta, es un concepto que ellos no existen, nunca va a existir en su vida. Ellos es un segundo. Y ya no es solo que buscan la información, es ahora que ChatGPT me lo hace. Y también después que me lo hace tal otra cosa. Es decir, sorprendentemente va cambiando. Lo que ocurre es que eso no es que uno dice, bueno, se hacen más brutos, eso, no. Yo lo que creo que hacen tienen otras habilidades. Es una habilidad de interconectar más rápido, de poder hacer más cosas a la vez. Es decir, es un procesamiento diferente. Por ahí es menos cognitivo, menos profundo en algunas cosas y es más transaccional a la vez en otras cosas, o sea, en múltiples cosas a la vez. Esa es mi visión, por lo menos, de lo que lo veo. Y me sorprende mucho los chicos decirles, esto es un libro, para que lo sepan, por las dudas que nunca lo hayan visto. Y si no tienen el celular a mano, se desesperan. Entonces, como se desesperan, es por esto, justamente, porque no tienen ese tema, bueno, lo voy a tener que reflexionar, lo voy a buscar, me va a llevar tiempo y lo voy a hacer. Así que, si la respuesta es así, Javier. Tengo 3 personas en orden. El primero es Maxi Luján. Maxi, te escuchamos. Hola Diego, buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la presentación, la verdad que me viene encantando. Y lejos de imaginar, o lejos de la distopía, como vos proponías en tu disertación, si pudiéramos imaginar un futuro no tan distante, porque en realidad acá cito una presentación anterior del año pasado, Antropoceno, donde se presentó Jerónimo Frigeri y nos dijo que es muy importante, es casi imposible diagnosticar una revolución en el mismo momento en el que está ocurriendo. Es correcto. Y yo creo, soy fervientemente creyente de que estamos atravesándola en este mismo momento y bueno, y la estamos viviendo. En esa imaginación del futuro próximo, donde los agentes autónomos, como vos proponías, no solo automatizan las tareas, sino que van a actuar como socios creativos de nuestras vidas, ¿no? La pregunta es, ¿qué rol inesperado o sorprendente crees que podrían jugar en la redefinición de nuestra identidad como creadores, como emprendedores o incluso para la sociedad misma, ¿no? Esa es la pregunta, Diego. Muchas gracias. Gracias a vos, Maximiliano. Primero hay una reflexión que me vino ahora que la quería decir, que me das pie para decirla, es, en todos los procesos evolutivos de las tecnologías disruptivas que cambiaron el mundo, en general, la percepción humana tiene estas 2 características. La primera es que sobreestima el impacto en el corto plazo y subestima el impacto en el largo. Es decir, concretamente, por ahí estamos todos pensando que mañana vamos a ver robots que van a controlar el mundo, o que mi trabajo va a desaparecer por un agente de inteligencia artificial mañana, y por ahí no estoy viendo que en 20 años mi vida va a ser completamente diferente porque voy a estar embebido en la inteligencia artificial en casi todo lo que esté haciendo. Y eso ha sucedido mucho. La inteligencia te permite crear cuando a mí contestándote, Maximiliano, la pregunta es, cuando se estudia y se pueden potenciar mutuamente. Es decir, yo puedo tener una co-creación humana-máquina en la que estamos trabajando equivalentemente. Y entonces yo, por ejemplo, hago un esfuerzo cognitivo, creativo con un grupo humano y de pronto nos está faltando algo y una máquina te puede dar eso y te puede ayudar muchísimo. Que no es lo mismo que decir, che, hacelo vos, máquina, y yo me quedo aparte, me quedo atrás. Eso, de hecho, es una tesis que maneja una de las personas, digo yo que fue un profesor mío de MIT, que se llama Thomas Malone, que él habla de supermentes y cree que la inteligencia del futuro es una inteligencia colectiva entre humanos y máquinas potenciándose mutuamente. Es una visión mucho más utópica, si quieren la expresión, pero creo que es una visión, a mi criterio, muy, muy buena. Perdón, sí. Entonces ahí es donde vos crees que subyace la exponencialidad del conocimiento en la interacción simbiótica o retroalimentativa entre la IA y el ser humano. Bien, gracias. A vos, completamente. Muy bien.
Vamos entonces a Ale Valerio. Valeiro. Hola, ¿qué tal, Diego? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Volviendo al tema de los peligros, yo no soy un resistente porque en este momento tengo 2, 3, 4 inteligencias artificiales abiertas en la computadora permanente y estoy continuamente consultando. Alberto te preguntó sobre algunos peligros y vos le respondiste que, en resumen, seremos, ¿qué va a ser de nosotros? Y vos dijiste, seremos lo que querramos. Claro. Lo que querramos ser. Sin embargo, entiendo, hay varios que advierten que la inteligencia artificial es la primera tecnología, el primer desarrollo tecnológico en la historia del hombre que puede escapar a las manos del hombre, es decir, que podría por definición tomar decisiones propias, sin ir digamos, a la ciencia ficción de que aprieten botones y lancen bombas atómicas sin que el hombre participe en la decisión. Digamos que esas dos inteligencias que vos mostraste en el video, que se ocupaban de reservar un lugar en un hotel para una persona que iba, digamos, que a una reunión, toma la decisión de que es mejor que en realidad esa reunión se haga por Zoom y que la persona no viaje porque va a gastar dinero de la empresa y no es eficiente de esa manera. Correcto. Es decir, ¿cómo ves ese tipo de situaciones o de peligros, digamos, de influencia de esta tecnología en la vida cotidiana? Yo primero creo que el riesgo es real, o sea, yo creo que los riesgos son reales de la misma manera que lo es. A ver, la inteligencia artificial tiene riesgos gigantes de lo que es fake news, cyber insecurity, o sea, todas esas cosas ya están pasando. O sea, hay videos de mentira que son falsos, de personas que hablan que podría estar mi voz y mi cara hablando e insultando a una persona, o sea, y diciendo brutalidades. O sea, el peligro es real y tal vez justamente el caso de uso ese que estoy diciendo, ese ejemplo, es muy obvio, entonces queda claro que está mal. Pero hay casos que no son tan obvios y casos donde uno puede pisar el palito de la conformidad y darte cuenta de que en realidad hay algo que estás perdiendo el control. La pérdida de control es lo que más afecta en las perspectivas humanas, es la pérdida del control de lo que tenemos. La tecnología es algo que yo uso bajo mi control y mi poder para obtener un resultado. Pero si esa tecnología dispara algo cuyo outcome está fuera de mi control, ahí tengo un problema. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Porque uno puede decir, este pequeño y pequeñísimo agente de inteligencia artificial lo puedo controlar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando interactúan entre sí? Y acá tengo algo para contarles que ustedes deben, si no lo vieron, por favor, les recomiendo que lo vean. Desde hace más de 50 años o 40 años se crearon estos conceptos que llaman autómatas celulares. No sé si lo escucharon hablar o no, pero el autómata celular era básicamente como unas simulaciones que se hacían en computadoras donde yo veía células que podían estar vivas o muertas en función del contexto. Si había muchas al lado moría, si había pocas podía vivir, si había nada se moría. Lo que sucedió es que cuando una persona que se llama John Conway creó lo que se llama el juego de la vida, demostró, y tengo un video que con todo gusto les puedo pasar después, demostró que con 3 reglas básicas basadas en la localidad, o sea, de que estoy acá a mi lado, se pueden crear sistemas profundamente complejos. Se pueden recrear comportamientos biológicos, se pueden recrear ciudades, se pueden recrear naves espaciales, se pueden recrear vuelos de palomas, se puede representar lo que quieran como fenómeno emergente. Entonces, ¿qué es el fenómeno emergente? ¿Qué es lo que a mí siempre me fascinó de esto? Es algo que sucede en lo macro que no lo puedo deducir de lo micro. No pasa porque en lo micro no puedo verlo desde lo micro. Entonces, ahí se pierde totalmente el control. El fenómeno emergente de lo colectivo es lo que es extraordinario, para bien y para mal.
ese video, digamos, yo después si quieren les muestro uno, les paso el link de lo que sea, para que puedan ver, los van a dejar perplejos. Y son videos que tienen décadas. Eso aplicado hoy, esa celulita, si yo lo pongo con inteligencia artificial generativa, con agente de inteligencia artificial, da la sensación de que no tenemos idea que puede emerger. O sea, puede emerger que yo puedo armar una empresa, porque hay casos piloto de empresas donde los empleados son todos agentes de inteligencia artificial. Y digo, ¿y qué pasará con eso? ¿Y qué pasa si hiciera el equivalente de un Senado o de una justicia? ¿Cómo sería una justicia? No sé, pero ¿qué pasa cuando interactúan todos juntos? Ahí es donde empieza lo emergente. Y lo emergente se pierde el control. Y estamos en esa zona. Es una zona de indefinición donde podemos partir como decía Prigogine, partimos de un estado de cierta entropía, vamos a un estado de una entropía muchísimo mayor, digamos, donde de una complejidad mucho más alta, que en este momento es difícil visualizarlo. María Bernardes, de Mar del Plata. Te escuchamos, María. Bueno, muchas gracias, Diego, por la exposición. Me has dejado pasmada con este tema de Prigogine. Este paradigma de la complejidad que vos expusiste nos produce bastante temor, ¿no? Correcto. No sabemos hasta dónde podemos llegar. Hasta hace 20 años nomás se estaba hablando de que la mente era un fenómeno emergente de la actividad del cerebro. Y vos estás hablando de una actividad emergente de situaciones complejas, de organismos complejos, de mentes complejas y de máquinas complejas. Correcto. El tema, como dijo Alex, ¿quiénes somos? ¿A quién va a programar esto? ¿Los buenos, los malos, para qué? En un mundo de más de 8.000 millones de habitantes, ¿quién se queda afuera? Porque no todo el mundo puede llegar a veces a un alimento, un vaso de agua, a la corriente eléctrica y menos aún a un dispositivo electrónico. ¿Quiénes son los que quedan afuera? ¿De qué van a vivir los que quedan afuera? Me incluyo. Sí, no, bueno, también me incluyo. Yo te digo, es una pregunta válida y es una pregunta que yo digo. El doctorado que yo estudié se llamaba innovación sistémica y tenía que ver exactamente con esto. Es hacer innovación que tenga sentido evolutivo como seres humanos, ¿no? Y tenía que ver exactamente con estas preguntas. Estas son las preguntas que yo me hice cuando empecé el doctorado. Digo, ¿qué hacemos con esto? Y la respuesta termina siendo si existe algún punto de apalancamiento o hay puntos de apalancamiento sistémicos que yo pueda decir, tocamos esto y cambia. Y lo que termina sucediendo, por lo menos en lo que yo voy viendo, es que los puntos de apalancamiento son los mismos. Primero está uno, es decir, yo soy yo, o sea, entonces exploro mi individualidad, pero lo que me hace único, y trato de lo que me hace único, lo trato de volcar hacia los demás, interseccionar creativamente con otros, y de eso hay un fenómeno emergente que tiene valor. Yo creo que la inteligencia artificial como se está usando, por ejemplo, los dueños de los algoritmos son dueños de mucho poder. La inteligencia, por ejemplo, todos los que tenían los Netflix o los Google, que tienen cientos de miles de millones de datos por día para tunear, como se dice, o sintonizar sus modelos de Machine Learning, pueden tener enormes ventajas y pueden, digamos, afectar mucho el desenvolvimiento del mundo. La inteligencia artificial generativa, de alguna manera, puede redistribuir ese poder, pero depende cómo lo hagas. Entonces tenemos creo que, María, contestándote, creo que se sigue replicando el mismo fenómeno de cada tecnología. Cuando sale la luz, ¿quién la usa? ¿Y para qué se usa la luz? Y cuando sale el petróleo, ¿para qué se usa? ¿Y quién lo usa? ¿Cuál es el uso? Y para cada tecnología, la única diferencia hoy es que estamos creando algo que tiene un potencial de exponencialidad total. O sea, es como una segunda revolución industrial con el riesgo de perder esa trazabilidad que tanto nos preocupa. Y la verdad que, digo, y si vos decís, pues me dio mucha ternura, me dijiste, yo también, y yo te digo, yo también. Y acá no creo que haya mucha gente que se pueda salvar de esto si... Tan así es que yo he escuchado, no está comprobado, yo he escuchado decir que lo que se va a enseñar en los próximos 10 años todavía no fue creado. Entonces he llegado a ese nivel, escuchar ese nivel de evolución. Es algo que yo escuché, no es algo que está validado, pero yo lo escuché. Estamos transitando ya los últimos minutos de este encuentro. Le voy a dar la palabra a las dos últimas personas que piden y después hacemos el cierre. Vamos con Edilberto desde Misiones. Edilberto, te escuchamos.
Hola, hola, muchísimas gracias, Diego. Excelente la presentación y la explicación. Y muchísimas gracias, Antropoceno. Hay una cosa que yo noté acá que se llama futurismo y le puse versus miedos, porque yo creo que el miedo se vence con conocimiento, pero yo creo que también aquí debemos ponerle un puntito rojo a los principios éticos, porque en el caso mío, los biológicos, hablando de agentes de control biológico, muchos de los cuales también en un momento determinado se viran en contra a lo que nosotros, al resultado esperado. Y cómo hacemos para utilizar eficientemente la inteligencia artificial en aras de ese progreso que nos dé, por ejemplo, nuevos criterios, no solamente de la aplicación en per se de un biológico cualquiera, sino de cómo nosotros podemos sí o sí introducir ese biológico y que la biota que exista sea sinérgica de forma tal que estemos haciendo mucho más para adelante de aplicar un simple biológico. Pero tiene que haber principios éticos. Hay tricodermas que son, por ejemplo, tricoderma que es el boom, el buque insignia, pero tiene cepas patógenas. Claro. Hay bacterias, Bacillus subtilis, que todo el mundo le tenía miedo y para mí es una princesa. Bacillus firmus, me enamoré de esa bacteria por la cantidad de bondades que presenta. Entonces, yo creo que ese futurismo, si lo combatimos con la preparación, con los principios éticos, creo que pudiéramos nosotros lograr una sinergia con la inteligencia artificial en vez de un miedo, un rechazo, o al menos, no sé, son dudas que surgen. Sí, los tomo y me parece absolutamente sano. Digamos, la cuestión es entonces, ¿dónde está la ética en el tema de la inteligencia artificial generativa? Entonces, vamos a hacer una ética positiva. Digo, che, escribí esto, me lo podés mejorar, que quede mejor, o que todo. Bueno, es un uso. Haceme un dibujo de esto porque necesito decorar, es un uso perfecto, o ayúdame. Puedo decirme, escríbeme este ensayo para mi tesis porque lo necesito y eso no es ético. O sea, las dos cosas están al alcance de la mano. La cuestión es si esa ética, si existe, y es una pregunta que no tengo respuesta, pero la quiero hacer yo, que es esta. Como yo les dije, el fenómeno emergente de la interacción a nivel local de ciertas cosas producen emergentes muy sorprendentes. Si existe la posibilidad de que personas utilizando inteligencia artificial con buena intención puedan generar un comportamiento emergente que no tenga buena intención. Eso es una pregunta, ¿no? Eso lo mismo puede ser biológico. Yo puedo crear, por decirlo de alguna manera, ¿cómo es que se llaman estos? Los antibióticos, pero generan bacterias resistentes a antibióticos. Entonces digo, pero no es intencional, simplemente sucede. Entonces, bajo ese principio, en algún momento lo veremos, solo que, como bien dijiste, Edilberto, digamos, la formación, estar preparado, tratar de ver las cosas anticipadamente, sería un recurso esencial. Es decir, no estar siempre reactivo, ¿no? Como ser más proactivo en la anticipación de qué puede estar pasando. Y ahí eso no se hace sobre todo cuando o la gente no tiene la formación adecuada y sobre todo no hay compromiso en interpretarlo. Porque si hay facilismo en la interpretación, no, esto es inteligencia artificial, ChatGPT, yo uso ChatGPT y ya es suficiente. Y no es así, es mucho más complejo. Entonces creo que me pareció súper valioso y creo que sí, la utilización de esa ética vale. Bien. Muchísimas gracias. A vos, gracias. Le damos la palabra a los dos últimos, Jorge Leonardo de la Reta y luego a Miguel Milano. Jorge de la Reta, te escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal? Yo trabajo como docente en la ciudad de Buenos Aires y siempre trato de implementar también, distintas tareas y que ellos puedan recurrir a la inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, DeepSeek, Gemini o lo que tengan a mano. Mi idea, yo me he escuchado mucho, por ejemplo, a Santi Bilinkis, que es otro pensador muy importante, el cual siempre recomienda la utilización de la inteligencia artificial
y no tenerlo como un enemigo, sino más como un aliado. Correcto. Entonces, ¿hasta qué punto y cuál sería la medida adecuada para trabajar o implementar en el aula, siendo que la autonomía la va a tener el alumno? Y contar una anécdota que fue esta semana que me llamó la atención en un paro ocupacional donde tenía unos índices altos, unos índices malos de glóbulos rojos, que sería un diagnóstico de anemia. Entonces yo lo que hice fue sacar una foto al análisis con la tabla de indicaciones y de, bueno, menor y mayor que tiene, y mostrarle también otros análisis anteriores a lo que la inteligencia artificial, que en ese momento era ChatGPT, me dio el diagnóstico de anemia, e inclusive me redactó una especie de guión para que le haga unas preguntas al médico y que aconsejara hacer algunos estudios puntuales. Eso sería todo. Bien, bueno, muy fuerte esto último. Si parto de lo último, el otro día salió que hubo una investigación científica que personas que fueron tratadas terapéuticamente por ChatGPT mostraron signos de recuperación. O sea, eso es un estudio que leí, escuché el otro día y me sorprendió muchísimo. A ver, respecto del uso en las aulas, yo creo que es lo mismo que cualquier tecnología, pero en este caso como es altamente sustitutiva del esfuerzo del alumno, es algo que se tiene que usar con un criterio. No es una herramienta general, sino es una herramienta particular. Concretamente, yo puedo decir, de hecho yo lo estoy haciendo en quinto año. En quinto año, en mi materia, que yo enseño algo muy parecido a física, no usamos inteligencia artificial, usamos calculadora porque tienen que aprender bien, usar las fórmulas, esto, lo otro. Pero nosotros hacemos una CAP, que no sé si saben que en la Ciudad de Buenos Aires se hace estas actividades de acercamiento a la actividad productiva en quinto año, y yo en esa CAP les enseño inteligencia artificial. Y les digo, bueno, vamos a hacer concretamente un proyecto. Entonces, ellos utilizan la inteligencia artificial para un proyecto. En este caso vamos a hacer varios. Pero entonces, mi concepto en este caso, Leonardo, sería específicamente elegí de nuevo la aplicación. No es una herramienta general. Bueno, pueden usar inteligencia artificial. No es. Si vamos a usar inteligencia artificial, lo usamos para esto, concretamente. Porque así funciona también en las universidades. Es decir, no es sustitutivo, es complementario. Todo el mundo utiliza inteligencia artificial en la universidad cuando dice, bueno, ¿cuál es la mejor recomendación para esto? Y lo escriben rápido, pero después lo tienen que explicar, lo tienen que presentar, lo tienen que justificar, etc. Entonces, en ese caso no molesta. Lo que yo no puedo es que el ChatGPT te haga el trabajo completo y que a partir de ahí lo entregues como si fueras tuyo, porque eso es una estafa, realmente es un problema ético grave. Con lo cual, cierro, digamos, mi comentario recomendándote que hicieras el uso siempre que tengas una aplicación que sea significativa para ellos y que les agregue valor. Muy bien, la partitura de esta lectura está llegando a su fin y tenemos al maestro Milano, director de orquesta, que nos va a dar los últimos compases de esta reunión. Maestro, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. Perfectamente. Gracias, Javier. Diego, gracias por lo que comentaste. Voy a ser muy breve con la pregunta, pero espero que seas más breve vos con la respuesta. Sí. La semana pasada vino a comer a casa el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, de Rosario, soy de Rosario, donde ratificó lo que vos decías. Están entrando cientos de chicos a estudiar cosas que no saben de qué van a vivir después, pero ya están estudiando y ya están preparándose para el año que viene. Segundo tema. Me asustaste mucho en dos cosas, él dice la partitura, porque yo soy el que cuando vos vas a escucharte, mi música es la que se escucha al principio y al final. Soy músico, pero también soy abogado. Las dos cosas que hiciste dan miedo. ¿Por qué? La primera, porque como abogado soy miembro del Instituto de la Propiedad Intelectual y estamos viendo el tema de los NFT, el tema de las marcas, el tema de las ideas, que hoy nos están robando muchas cosas y tenemos que atender ese tema. Te lo dejo nada más que como un pensamiento. El segundo tema
ya los músicos con el Spotify ya nos robaron todo lo que era antes nuestros derechos intelectuales y prácticamente también lo veo como un producto jodido. Y aquí viene el tema que te iba a preguntar. Hace media hora antes de estar contigo salí a caminar y escuché que Elon Musk le hacían una pregunta sobre el tema de los robots o de la inteligencia artificial, si no iba a terminar siendo mortal para nosotros. Y él dice 80-20, un 20 es posible, pero también dice que va a terminar siendo absolutamente todo gratuito, que es lo que queremos el ser humano. Ahí está mi pregunta. ¿Qué opinas de estas dos últimas cositas? Porque ya con las tres primeras que te dije, veo que tenés razón y que vamos a un cambio totalmente filosófico distinto. Completamente. Diría yo, del 80-20, creo que puede ser, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que ya hubo muchos estadios en la evolución humana en la que realmente se hicieron predicciones catastróficas y en realidad nunca se llegó a esa catástrofe tecnológica, sino que la catástrofe tecnológica vino de las aplicaciones humanas, tipo la bomba atómica, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese 20% yo creo que es real, yo creo que hay riesgos verdaderos de perder algo. Y la segunda parte de la pregunta fue... La gratuidad de que va a llegar a ser todo gratis. Es absolutamente cierto. De hecho, hay un libro ya antiguo que se llama La sociedad del costo marginal cero. Se llama así. Básicamente, es un concepto de plataforma. Nosotros experimentamos una enorme cantidad de cosas en plataforma. De hecho, estamos experimentando esto en plataformas. Muchas veces vemos televisión, vemos películas, vemos modelos, todo lo que es comercio electrónico, todos son modelos de plataforma. Los modelos de plataforma tienen esta característica de tener costo marginal cero. La inteligencia artificial que yo les comenté, generativa, te va generando cosas que tienen costo marginal cero, porque no es, digamos, es el consumo eléctrico de los microprocesadores para generar esa cosa, que es nada que ver con el hecho de que lo tenga que generar un humano por cada vez que lo hace. Entonces sí, yo creo que eso es uno de los temas y que terminamos todos trabajando en plataformas de alguna manera, está buenísimo. El problema es qué rol tenemos en la plataforma. Si no somos un nodo significativo, lo que se llamaría un nodo shaper, un nodo que está creando la red, que está creando la plataforma humana, o somos un nodo follower, que somos aquellos que pueden simplemente seguir a lo que los demás hagan. Y yo creo que eso es el dilema. Aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo, pueden hacer la diferencia, y mucha gente que podría hacerlo y no tiene el acceso, va a terminar siendo inevitablemente un follower. Diego, estamos llegando al momento final de esta reunión y entonces solamente te pido algunas conclusiones o unas palabras de despedida y hacemos el cierre. Bien, primero les agradezco a ustedes porque las preguntas y los comentarios y los aportes han sido extraordinarios y a mí me sirve muchísimo. Dedico mucho tiempo a hacer esto y hace décadas que lo hago. He visto esto, es lo que he estudiado, he investigado. Creo realmente que estamos sí es un momento crítico, es un momento significativo. Yo no le pongo adjetivos negativos, o sea, yo digo es un momento crítico en el sentido de que es un momento de saltos de complejidad grandes y que afectan realmente esto. Yo no creo, concretamente, que yo no tengo una visión distópica, pero sí tengo una visión de que podemos perder rápidamente el control de lo que se está haciendo y crear vulnerabilidades para que sean ocupadas por personas que justamente hablábamos, no tengan la ética, no tengan lo que se necesita, incluso estados y empresas que tengan la misma intencionalidad. Creo, sin embargo, que las prácticas habituales, las tradicionales, del comportamiento, de lo humano, del respeto, etcétera, puede ayudarnos a morigerar ese riesgo y crear aplicaciones y casos de uso que tengan muchísimo valor. Si ustedes, una vez más, quise escribirlo acá en el chat, pero no me dejaron. Está bloqueado, sí. Quería decirles que ustedes pueden buscar en Ashoka, ASHOKA, una cosa que se llama AI for Better, básicamente, que son cómo se utiliza la inteligencia artificial para el bien, y les recomendaría expresamente, para entender la complejidad a la que yo me refiero como fenómenos emergentes, que vean El juego de la vida de Conway, que se fijen cómo se generan comportamientos de enorme complejidad desde configuraciones extremadamente simples.
Y eso es lo que es sorprendente y eso es lo que yo interpreto que se puede replicar mucho más, con mucha mayor complejidad con agente de inteligencia artificial. En todo lo que más respecta, soy una persona absolutamente optimista del futuro, pero totalmente consciente de los riesgos y creo que es responsabilidad, sobre todo de todos aquellos que tenemos la visión y la oportunidad, digamos, o el conocimiento de hacer este un mundo mejor. Muchas gracias. Diego, te agradecemos mucho. La tecnología nos ha permitido estar reunidos hoy aquí, pero la inteligencia humana ha hecho el placer de conversar en esta reunión. Así que te agradecemos mucho y te esperamos por aquí. Nos despedimos.